Bueno, el día de hoy empezamos a acumular material para el segundo examen parcial. Es decir, lo visto o, mejor dicho, lo abordado el día martes. Hasta ahí es el contenido de nuestro primer examen parcial. Ya por ahí les había dejado el calendario. Esperaría que por favor tomen en consideración eso para efectos de prepararse. Así que ya prácticamente arrancamos, ¿qué sería? El próximo lunes como tal. Para los que comúnmente preguntan, saben positivamente que el día de examen es solo examen. Los días intermedios automáticamente damos clases, ¿ya? Entonces, es para que pues estén atentos como tal. Es decir, la próxima semana, en el caso de un servidor, pues tendría que dar las dos clases, tanto las del martes como las del jueves como tal. ¿Ya? Porque ustedes se evaluarían lunes, miércoles y viernes. Y la siguiente semana, arrancando ya inicios de marzo, pues básicamente sería con un servidor, tanto el martes como el jueves, y a partir de ese momento, lunes, miércoles y viernes, pues tendrían que tener clases normales. Aquí no se interrumpe. Por favor, tomen muy en consideración las plataformas y los horarios como tal. Bueno, el día de hoy vamos a arrancar con todo aquello que le atañe a los títulos de crédito, como lo es la acción cambiaria. Aquí no valdría en algún momento, o mejor dicho, vale la pena, no es que no, vale la pena abordar que la acción cambiaria, básicamente, si nos vamos a el Código de Comercio, nosotros encontraremos ahí en el 615 el ejercicio de la acción cambiaria. Y de acá, pues, únicamente se establece que la acción cambiaria se ejercitará primero en caso de falta de aceptación o de aceptación parcial del título. Segundo, en caso de falta de pago o de pago parcial del título. Tercero, cuando el librado o el aceptante fueren declarados en estado de quiebra, ¿ya? De liquidación judicial, de suspensión de pagos, ¿ya? O bien otra situación equivalente. Bueno, ¿qué podemos entender en el caso de aquellos que al final pasan a ser declarados en quiebra? Ellos en ningún momento, aparte que pueden constituir sociedad, ¿verdad? Mientras estén declarados en quiebra, pues automáticamente podrían hacerlo sí y solo sí han sido rehabilitados. Eso lo regula el artículo 21 del Código de Comercio como tal. Pero al mismo tiempo hay que tomar en consideración que un declarado en quiebra, a él normalmente se le conoce como fallido, ¿verdad? Como una persona que en algún momento pues no es válida su aportación o la simple responsabilidad por un socio que esté declarado así. Los socios van a quedar obligados al saneamiento, ¿ya? Y tenemos que tomar en consideración que ese saneamiento pues es la obligación que va a tener ese deudor de garantizar precisamente la devolución o el pago de aquellos bienes que en algún momento pues
tenga que venir y cumplir con su obligación, podríamos decir, ¿verdad? Esto me hace recordar también que en ese proceso de saneamiento hay que tomar en consideración que el Código Civil, de una u otra forma, nos lleva allá por el 1543 a que el enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos en todo contrato, que en algún momento o en aquellos bienes en que haya transferido la propiedad, la posesión, el uso, el goce o disfrute de la cosa. ¿Y por qué? Porque el saneamiento por evicción es una acción reivindicatoria como tal. Pero también hay saneamiento que puede ser una acción estimatoria. Y así nos podríamos ir que cuando hay un saneamiento, principalmente por evicción, solo puede ser invocado cuando el notario hace constar la existencia de la anotación de la demanda en la escritura matriz de compraventa. Ese es el saneamiento que se podría dar cuando vaya a entregar el bien, pero el notario tiene el derecho a poder exigir el saneamiento por evicción. ¿Ya? Y menciono esto porque, si bien es cierto, el Código Civil, ahí en ese 1543, se refiere a otro tipo o a más ámbitos de aplicación para el saneamiento, nosotros tenemos que tomar en consideración que el declarado en quiebra, sí, solo sí puede en algún momento, pues tener derechos, siempre y cuando haya prácticamente, pues, generado ya la rehabilitación. Y esa rehabilitación la va a obtener, sí, solo sí, cuando el juez en algún momento le ha prácticamente rehabilitado porque él ha saneado su obligación como tal. Ahora bien, ¿por qué menciono esto? Porque si dentro del ejercicio de la acción cambiaria, en ese artículo 615, la acción cambiaria se ejercitará, ¿qué implica? Bueno, el ejercicio viene instituido dentro del protesto del título. Ese es un requisito indispensable para poder tener derecho a demandar, ya sea en juicio ejecutivo de acción cambiaria, en algún momento, o bien cuando el título de crédito pues se haya creado libre de protesto, entonces se debe de acompañar a ese primer escrito de ejecución. ¿Y de qué ejecución? Del ejercicio de la acción cambiaria. Se tiene que venir y acompañar a ese primer escrito el título en original. ¿Por qué? Porque basta con acompañarlo para que sirva como medio de prueba del incumplimiento del obligado como tal. Me detengo. Antes de continuar, ¿les queda claro ese ejercicio de la acción cambiaria? Bueno. Ese silencio me mata, señores. A ver, licenciado Esteban Castellanos, ¿le queda claro el ejercicio de la acción cambiaria? Bueno, les voy a agradecer porque, si bien es cierto, esto va para el segundo parcial, pero me preocupa porque entonces este silencio absoluto
me lleva a que del próximo martes en 8 vamos a tener una masacre, ¿ya? Y no me gustaría en realidad, porque no pretendo llenar contenido, sino que pretendo dar una explicación y que se comprenda con palabras más sencillas. Pues, si se percatan, trato de no utilizar, ahí sí que en la introducción, tanto tecnicismo. Ya después sí, nos vamos al tema técnico como tal. Así que pregunto, ¿queda claro cómo se puede venir y principiar a generar la acción cambiaria atendiendo al 615 del Código de Comercio? A mí no, licenciado. Si fuera tan amable de volver a repetir, se lo agradecería mucho, porque fueron solo palabras clave las que logré anotar yo aquí. Bueno, de acuerdo. Disculpe. Sí, dígame, licenciado. Martínez. Sí. Gracias, Lick. Buenas noches. Yo básicamente entiendo, no sé si estoy mal, la acción cambiaria es la facultad del acreedor para cobrar una deuda que está representada en un título. Ajá, sí, pero ojo, le tenemos que agregar a ese cobro, porque yo puedo llegar y le estoy cobrando algo, y ahí no estoy ejerciendo la acción cambiaria. Ahí la clave es de que ese medio del ejercicio de la acción cambiaria es lo que me va a servir a mí en algún momento para cobrar o pretender cobrar judicialmente el incumplimiento. En este caso, perdón, no sería incumplimiento, discúlpeme, el cumplimiento de una obligación, ¿ya? Entonces, atendiendo al 615 del Código de Comercio, acá se instituye que o se regula que el ejercicio de la acción cambiaria como tal se va a ejercitar, óigase bien, la acción cambiaria se va a ejercitar en caso de falta de aceptación o de aceptación parcial del título, en caso de falta de pago o de pago parcial, y también cuando el librado o el aceptante fueren declarados en estado de quiebra. ¿Quién es el librado o el aceptante? En un título de crédito ya puede ser alguien que está obligado a pagar y en algún momento no puede ni aceptar el título ni pagar, ni siquiera parcialmente. En ese momento se puede ejercitar la acción cambiaria como tal, ¿ya? Recordemos, aquí ya viene, ¿va? Entonces, ¿qué pasa a ser la acción cambiaria? Pasa a constituirse en ese ejercicio de cobro del título de crédito por la vía judicial. O bien, en otras palabras, también podemos decir que ante la negativa de aceptación o de pago de un título de crédito, el beneficiario del título de crédito va a acudir ante un juez para que por medio de este pueda recuperar su dinero. Entonces, en palabras más sencillas, la acción cambiaria básicamente entonces se constituye en ese medio en donde tenemos una pretensión judicial para que se dé el cumplimiento de una obligación que incorpora el título de crédito. Eso es, óigase bien, la acción cambiaria en sí. ¿Queda claro ahora? Perdón, licenciado Martínez, usted que también me había preguntado. Vaya, perfecto. Sí, licenciado, gracias. Vaya, licenciada Lucía Jiménez, recuerdo que era. Bueno, si tenemos entonces
Perdón, licenciado Castellanos, ¿le queda más claro ahora la definición de acción cambiaria? Vaya, de acuerdo. Cuénteme, licenciado Luis Estuardo. Buenas tardes, licenciado. Me quedó una duda. No escuché qué tipo. Usted mencionó dos tipos de saneamiento. Yo solo anoté el de por evicción. Sí, si usted revisa, básicamente, pues el saneamiento del 1543 del Código Civil. Así es. Ya, bueno, recuérdese que nuestro Código Civil en algún momento nos lleva pues a que si el título de crédito en algún momento no es o no se logra realizar o hacer efectivo como tal, pues no nos queda más que atender al proceso, para empezar, del tema de la evicción. Y la evicción en el 1543, recuerdo, déjenme ver si tengo mi código a la mano, porque, bueno, el asunto es de que se va a desprender de cuando una persona es declarada en quiebra, ¿verdad? Me gustaría profundizarle luego de completar el 615, porque me quedé solo con la definición de lo que es la acción cambiaria. Ahora me adentro para poder explicar un poco más en qué momento hay falta de aceptación parcial. Bueno, lo tendría que explicar y luego para caer en el tercer numeral del 615 y retomar el punto de los declarados en quiebra. Le agradecería, licenciado Ortiz, si me regala unos minutos y llegamos a ese punto en particular para efectos de poderle explicar si hay un saneamiento por evicción o por vicios ocultos, por ejemplo. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, bien. Cuando en el artículo 615 nos lleva a que, pues, esa acción cambiaria, ¿verdad?, se puede ejercitar. Ojo, ¿y qué es ejercitar? Bueno, sabemos positivamente que es acudir al tribunal a efecto, en calidad de beneficiarios del título, a efecto de poder, en este caso, requerir el pago de la obligación como tal, es decir, del título como tal. Y hay títulos de crédito que previo al pago se deben de aceptar, ¿ya? Y un caso ejemplar de esto es una letra de cambio, ¿ya? Ejemplo, hay letras de cambio que son pagaderas. A la vista. O a cierto tiempo de vista. Ya vamos. Licenciado, disculpe, se le está entrecortando. Se lo aceptan o le presentan un tipo o parcialmente. Licenciado, disculpe, ¿podría repetir? Es que se le entrecortó y la verdad no escuché lo que estaba diciendo. Se entrecortó y ese lapso. No se le escucha, licenciado. No.
Bueno, yo creo que ahí ya me escuchan. ¿Es así? Sí, licenciado. Vale, muchas gracias. Bueno, vamos a retomar entonces. Mencionaba que para poder ejercitar la acción cambiaria puede existir, decía, una falta de aceptación del título o una aceptación parcial del título. Y mencionaba que existen títulos que en algún momento se deben de colocar o poner a la vista para el hecho de poder en algún momento requerir la aceptación del título y por supuesto esto conlleva el pago del título como tal. ¿Qué sucede si una letra de cambio, por ejemplo, que es pagadera a 15 días de vista, alguien vino y pudo haberla presentado para su cobro, ejemplo, ¿ya? El día 10 el día 1 de febrero de este año? Y el deudor automáticamente firma la letra de cambio y la está aceptando. Ahí no tenemos problema. ¿Por qué? Porque a los 15 días tendría él que venir y cumplir con la obligación. Pero resulta ser que llegó el día martes 15 y cuando se llega a cobrar, ¿verdad? O que él deba de ir a pagar, porque ya dependerá de las condiciones, resulta ser de que pasa 16 miércoles y hoy jueves 17 y el fulano no se presentó a hacer efectivo su obligación. Y el título claramente lo establecía, a 15 días de vista. No está diciendo a 15 días hábiles, no, a 15 días de vista se pagará esta única letra de cambio al licenciado Hugo Leonel Luis por 50,000 quetzales, por ejemplo. Y resulta ser de que no se le hizo efectivo ni el martes, ni miércoles, ni hoy. Sencillamente viene el licenciado Hugo Leonel Luis y va, y como la letra de cambio pues instituía que era libre de protesto, no va a tener ningún problema el licenciado Manuel de Jesús en venir, preparar el escrito de reclamo y presentarlo el día lunes a más tardar. ¿Por qué? Porque recuérdense que para poder materializar un proceso de acción cambiaria debe ser a más tardar 2 días después de la fecha de vencimiento. Entonces, si iba básicamente con la obligación, ¿verdad? Pues no le queda más que venir y hacer efectivo pues el reclamo como tal, ¿ya? Cada título muchas veces tiene una forma de cobro. Cada título tiene, aquí ya viene lo importante, tiene un plazo para efectos, ¿verdad?, de cobro o para efectos de el reclamo en caso de incumplimiento. Cada título en particular. No se manejan de forma genérica, ¿verdad? Pero cuando el título en algún momento pues es pagadero a la vista y no se hizo efectivo en esos 15 días después de vista, no le queda más que 2 días después a más tardar de presentar la acción cambiaria. En este caso utilizarían el 615 del Código de Comercio, solo que en el numeral segundo. ¿Por qué? Porque existió falta de pago o bien un ofrecimiento que hay que tener especial cuidado de un pago parcial. ¿Por qué? Porque un título de crédito debe de ser exigible atendiendo a la fórmula del título, a ese principio del formulismo y atendiendo al principio de la literalidad dentro del plazo ahí establecido. Cuando alguien acepta un pago parcial, desnaturaliza el título. Y ese tipo de hecho
lo que hace es interrumpir la coerción, óigase bien, ese proceso de coerción de cobro en su totalidad, ¿ya? Y pasaría casi que a constituirse en una deuda. Y recuerden que por las deudas no hay prisión. Y por las deudas, al desnaturalizar este hecho mercantil, se traslada a un proceso civil y, bueno, ya después les puedo abonar un quetzal semanal, ¿no? Y pierden el derecho precisamente del protesto como tal. Y pierden el derecho de llevárselos a través de la acción cambiaria, prácticamente, que como principio esencial nos llevaría a que se constituye el título ante el incumplimiento, pues en ese tipo de juicio ejecutivo que señala el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿ya? Decreto Ley 107, ¿ya? Allá por su artículo 327, ahí queda establecida la acción cambiaria, ¿ya? En un juicio ejecutivo. Hay que revisar los numerales 4º y 7º de ese 327 del Código Procesal Civil y Mercantil a efecto de poder precisamente reclamar la totalidad del título. En caso contrario, se desnaturaliza, ya no podemos utilizar este medio de coerción y nos vamos a un proceso civil. Bueno, eso si no se aceptara el título, o si en algún momento pues se acepta pero no se paga, y en algún momento ni se acepta, y si no se acepta no hay obligación de pagarlo, ¿ya? Me detengo en esos dos primeros numerales. ¿Queda claro eso? Ahí vamos, Lee. De acuerdo, licenciado Manuel. Bueno, licenciado Castellanos. Dígame, licenciada Farfán, cuénteme. No, que sí, está entendible la explicación, gracias. Bueno, y luego tenemos el tercer numeral. Y ese tercer numeral se refiere concretamente cuando el librado o el aceptante en algún momento es declarado en quiebra. Y mencionaba que esos declarados en quiebra muchas veces creen que se declaran en quiebra con una su empresa personal y por ahí quieren ir y atarse o convertirse, por ejemplo, en accionistas o socios de una entidad mercantil, es decir, de una sociedad. ¿Y qué pasa al final con el declarado en quiebra? Que él, según el artículo 21 del Código de Comercio, no puede constituir sociedad, ¿verdad? Y si no puede constituir sociedad, automáticamente lo podrá hacer siempre que un juez lo vuelva a rehabilitar. Y de ahí podemos entender entonces cómo un declarado en quiebra, pues normalmente se le dice, es que ese comerciante es fallido. Ojo, si el comerciante es fallido, lo que está sucediendo en un momento determinado es que está declarado en quiebra o debe ser declarado en quiebra como tal. Y de ahí podemos entender entonces que los declarados en quiebra en algún momento tienen que ser rehabilitados para poder, en este caso, pues constituirse y poder exigir, en este caso, ya la participación en, aquí ya viene, en una sociedad en general. Ahora bien, por un lado, podemos visualizar entonces que esa persona que en algún momento se declara como tal, se le puede venir e iniciar, ojo, aquí se le puede iniciar, si bien es cierto, un proceso y solo
a través de una orden judicial se podrían suspender los pagos. ¿Por qué? Porque en caso contrario, este sujeto estaría incumpliendo con su obligación. Y aquí hay que visualizar que para efectos de esos fallidos, ellos lo que tienen que venir y materializar es darle cumplimiento, aquí ya viene, darle cumplimiento a el saneamiento de sus obligaciones. ¿Ya? ¿Y cómo le va a dar cumplimiento al saneamiento de sus obligaciones? Recordemos que toda obligación de un deudor es garantizar no solo el cumplimiento de la obligación, sino que en algún momento, pues, lo que deba o la responsabilidad que tenga en algún momento. Y para ello mencionaba ese 1543, en donde en algún momento, pues, se decía que en ese artículo del Código Civil, ¿verdad?, un saneamiento, claro, ahí se refieren al enajenante. Pero el fallido, mientras no genere un saneamiento, ese lo puede realizar por evicción o por vicios ocultos. ¿Ya? Y cuando platicábamos, que yo creo que esa era la duda del licenciado, si mal no estoy, Ortiz, cuando mencioné un saneamiento por evicción, en donde existen dos procesos: la acción reivindicatoria y la acción estimatoria. Entonces, aquí lo que tenemos que tomar en consideración es que ese saneamiento por evicción solo puede ser invocado cuando el notario va a hacer constar, por ejemplo, en la anotación de la demanda, ejemplo, que el título pues no fue cubierto y que el título era libre de protesto, se adjuntó el título como medio de prueba y no hay problema. Pero en algún momento se puede dar que el título no contemple, el título de crédito no contemple esa palabra libre de protesto. Entonces, ahí tiene que existir el faccionamiento del acta notarial en una hoja de papel bond y luego protocolizarla. Y ese tipo de documentos adjuntarlos a la demanda como tal. No sé si le aclaro ahí, licenciado Luis Estuardo Ortiz. Recuerdo que por ahí era. Sí, cabal, esa era mi duda. Bueno, continuamos entonces. Tenemos claramente ya instituido entonces que en el 615 se nos da la forma para poder proceder con el ejercicio de la acción cambiaria. Falta de pago, total o parcial, falta de aceptación, total o parcial, o bien cuando el aceptante fuera declarado en estado de quiebra. Ahora bien, ese ejercicio del cobro por la vía judicial que mencioné, a la cual se le denominaba acción cambiaria, nos lleva entonces que esa falta de aceptación, total o parcial, esa declaratoria de quiebra, en donde en algún momento hay que esperar una liquidación judicial, por ejemplo, ¿ya?, o ese procedimiento que tendríamos en algún momento que seguir a través de un juicio ejecutivo, ese juicio ejecutivo regulado, insisto, en el 327, principalmente en los incisos 4º y 7º del Código Procesal Civil y Mercantil, por un lado, ¿ya? Ese tipo de acción cambiaria nos lleva a que en algún momento podamos exigir
el cumplimiento de la obligación. Y para ello hay un procedimiento establecido. Para ese procedimiento de cobro, hay un procedimiento establecido en el Código de Comercio de Guatemala. Y el 630 de nuestro código, que el cobro de un título de crédito va a dar lugar al procedimiento ejecutivo. Y recuérdense que ese procedimiento ejecutivo en algún momento pues, nos puede llevar a que presentemos un primer escrito de ejecución del título. Tenemos automáticamente que mandarlo al tribunal para que ahí se califique el título y se dé el mandamiento de la ejecución. Luego, por supuesto, le corren audiencia al ejecutado. O pueden correrle incluso también al ejecutado, le van a correr, si mal no recuerdo, por 5 días la audiencia. Y uno en calidad de ejecutante va a tener una audiencia cuando, ojo, ¿verdad? Cuando únicamente existe en este juicio ejecutivo por 2 días. ¿Ya? Luego pues tendremos que presentar las pruebas en un término de 10 días, un plazo en común. Y luego se dicta la sentencia. Habiéndose dictado la sentencia, no queda más que si hay bienes en garantía, se proceda a una tasación, a un remate, liquidación, y luego pues el juez automáticamente generará la orden de escrituración y entrega de los bienes. Así es como comúnmente se le da cumplimiento a ese procedimiento general de cobro de un título que tenga la calidad para ejecutarse, ¿verdad? Como un procedimiento ejecutivo. ¿Verdad? Esto es más de procesal civil, pero bueno, es mi obligación en mercantil señalar que tanto ese 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad?, que en algún momento nos da la pauta, también este 630 del Código de Comercio nos lleva a cómo materializar precisamente el ejercicio de la acción cambiaria. Me detengo y pregunto, ¿les queda claro eso? Bueno. Ahora bien, tenemos entonces, si ustedes se percatan, ya dentro de esa institución de acción cambiaria, lo que es un concepto, lo que es cómo se va a ejercitar la acción cambiaria, que inclusive el 615 nos da la pauta, y el procedimiento que lo entro a complementar, que no está establecido en el 615, pues este nos traslada al 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, con los incisos 4º y 7º dije. Pero también desde ahí, ¿verdad?, se nos remite al 630 para efectos de materializar ese tipo de procedimiento de acción cambiaria, de ejecución del título como tal. Ese cobro, en otras palabras, ese cobro de forma general de un procedimiento ejecutivo, ¿ya?, sin necesidad de reconocimiento de la firma ni de otro requisito. Salvo, aquí la única salvedad, que el protesto fuere legalmente necesario. Si el protesto fuere legalmente necesario, ya saben, acta, protocolización y entrar, aquí viene, en este caso, a presentar, y ahí nos estamos saliendo en ese momento de un juicio ejecutivo como tal. Tenemos que ir ya a un proceso de precalificación del título y desde ahí pues que se dé la orden para que se le corra el plazo perentorio que el juez pueda estimar para el cumplimiento de la obligación. Ahora bien,
Hay dos clases de acción cambiaria. La acción cambiaria, insisto, ¿verdad?, ese medio, ese acto de pretender cobrar judicialmente el cumplimiento de aquella obligación que incorpora el título de crédito, se puede materializar a través de la acción cambiaria directa o bien a través de la acción cambiaria de regreso. Aquí hay que tomar en consideración algo, que la acción cambiaria directa se va a dar cuando se está ejercitando esa acción cambiaria en contra del deudor principal. Ejemplo, una factura cambiaria. ¿Quién es el principal obligado de esa factura cambiaria libre de protesto? Pasa a ser el comprador. Aquella persona que retiró X cantidad de bienes de un almacén, le facturaron, le dan un crédito de 30 días y le hacen firmar la factura cambiaria libre de protesto. Ante el incumplimiento del pago, ¿qué le queda al beneficiario de esa factura? Pues iniciar la acción cambiaria, o sea, ese cobro judicial, pero a través de una acción cambiaria directa. ¿Qué regula el 616? A ver, por ahí, a ver quién. Vamos. 616. Acción cambiaria directa. La acción cambiaria es directa cuando se deduce contra el principal obligado o sus avalistas, y de regreso cuando se ejercita contra cualquier otra obligación. Muchas gracias. Contra cualquier otro obligado, ¿verdad? Bueno, aquí hay que entrar a considerar. ¿Quién es el principal obligado? Pues la excepción, ahí sí que la excepción dentro de los títulos puede ser el cheque. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el principal obligado es el librador. ¿Por qué va? Porque dice uno, porque el principal obligado es el librado. Y la excepción a la norma es que dentro del cheque el principal obligado es el librador. Ese sujeto que recibió instrucciones o bien órdenes del librado, ¿verdad?, hacia el librador, que sería el banco, de que pague determinada cantidad de dinero. Ese es, en pocas palabras, un título de crédito que tiene la excepción a la norma. Y ahí, en la mayoría de títulos, y por favor, estamos dentro de la teoría general de los títulos, y casi siempre se me confunden de que si uno necesita cierta cantidad de dinero, ejemplo, y como sé que pues tiene buen billete la licenciada Cristina Farfán, llego y le digo, mire, fíjese que necesito 100,000 quetzales. Entonces ella va a decir, ese viejito al rato se puede morir, no me va a pagar. Entonces viene y constituye de inmediato un pagaré. Ojo, el título en la práctica ella lo hizo, lo redactó en la práctica, pero ante la interpretación de la ley soy yo quien está creando el título, quien le está dando origen a ese título de crédito. Entonces, el principal obligado sería su servidor en calidad de librado. ¿Ya? Ahora bien, ¿ya?, si ese título en algún momento entrara en circulación, ya se nos desnaturaliza. Si ese título
en algún momento viniese la licenciada Cristina Farfán y establece, bueno, yo le voy a prestar la plata, pero quiero que alguien en calidad de avalista lo firme. Y resulta ser de que llevo a alguien y ese avalista se está comprometiendo, está dando, en pocas palabras, dando fe que yo voy a cumplir. Y que si yo no lo hiciera, pues el obligado pasa a ser él como tal. Entonces, ahí es cuando comúnmente se da el cobro en la vía directa. Yo soy el principal obligado, soy él, en este caso, el librado, quien redactó el título, y el beneficiario de ese título pues sería la licenciada Cristina Farfán. En ese momento no tenemos ningún inconveniente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando los títulos, ojo, me voy saliendo del pagaré y de la excepción que dije a la regla, que es el caso del cheque, ya, me salgo y los títulos entran en circulación? Entonces, aquí hay que entrar a considerar. El título en algún momento entra en circulación. Y desde ahí decimos que según básicamente el artículo 616, que es la acción cambiaria directa, nos puede llevar cuando hay un obligado en la vía de regreso. Y el obligado en la vía de regreso, pues según el 618 del Código de Comercio, pues ¿qué le queda al obligado? En la vía de regreso que pague el título. Podrá exigir o bien en algún momento podrá iniciar la acción cambiaria. Y se dan 4 escenarios según el artículo 618. Primero, el reembolso de lo que hubiere pagado, menos las costas, ¿verdad?, a que hubiere sido condenado en un momento dado. ¿Qué pasa ahí? Bueno, se tiene que tener en cuenta, por un lado, ¿verdad?, que a partir de ese momento, cada parte, es decir, cada endosante va a ser responsable si en algún momento los gastos que se ocasionaran por actos o por llevar a cabo lo que en última instancia se deba de pagar, nadie, óigase bien, nadie puede reclamar más y nadie está obligado a pagar más de lo que le corresponde. ¿Y por qué va? Porque las costas que en algún momento pueda ocasionar, yo no sé, pero yo creo que casi siempre quien tiene leyes a la mano es el licenciado Esteban Castellanos. Si tiene su Código Procesal Civil y Mercantil, le agradecería al licenciado Esteban Castellanos si me ayuda con el 572. De hecho, es correcto. Muchas gracias. Aquí hay que entrar a considerar entonces, ¿verdad?, que ese reembolso, cuando hay un cobro en la vía de regreso, en ese primer numeral, ese reembolso de lo que hubiere pagado, menos las costas a que hubiera sido condenado, lo debe realizar el sujeto que incumplió con la obligación, ¿ya? Si en algún momento tiene una cadena de endosos, ¿ya?, y esa cadena de endosos, pues yo se lo presté, la licenciada
María Cristina podría decir, yo se lo presté a él. Bueno, yo soy el obligado a pagar, pero ella quería liquidez, lo endosa y lo traslada a otra persona y empieza una cadena de endosos con ese pagaré. Entonces, cuando debo de hacer efectiva la obligación, resulta ser de que en su momento alguien me puede estar exigiendo más y yo tendría la obligación de pagar si y solo si en algún momento pues incumplí con ese proceso. Pero si he cumplido, no tendría por qué venir y reconocer ese tipo de gastos. Ahora bien, eso es de mi lado, pero del lado de la persona que en algún momento está ejerciendo la acción cambiaria, ¿ya? Puede venir y al pretender exigirme más de lo que sea, yo sencillamente no. Él vendría con quien se lo endosó a requerirle y si hay demanda y hay condena en costas, pues automáticamente tendría que ser la persona que en algún momento, pues, óigase bien, no determinó bien, ¿ya? La obligación, hasta dónde quedaba la obligación de él. Tal vez en este tipo de títulos como el pagaré es un poco difícil una cadena de endosos porque uno se compromete a pagar en el domicilio y en la fecha establecida. Pero si hay títulos de crédito, aquellos que circulan mediante firma y entrega del título, esos títulos a la orden, que en algún momento pues entran en circulación. Ejemplo, un debenture. Ejemplo, podría darse letras de cambio, ¿ya? Esos famosos títulos que muchas veces lo que hacen es generar un endoso en blanco, solo lo endosan y lo trasladan, pero no llenan básicamente a quién y empieza a circular. Ahí se puede dar un protesto en la vía de regreso. En el numeral segundo de ese 618, que es el obligado en la vía de regreso, se reconocen intereses moratorios al tipo legal sobre la suma desde la fecha de su pago. Tercero, los gastos de cobranza y los demás gastos legítimos, incluidas las costas judiciales, ¿ya? Y numeral cuarto, aquella comisión del cambio de plaza entre su domicilio y la del reembolso de los más gastos de situación. ¿Qué pasa? Muchas veces encontramos que la negociación se hizo, ejemplo, en la antigua, pero resulta ser de que en la cadena de endosos muchas veces el título para en el petén y automáticamente la persona obligada al pago pues podría venir y establecer, mire, disculpe, pero aquí el tipo de cambio de ese título de $5,000 está, por ejemplo, a 7.80. Sí, pero en la antigua está a 7.75. No, discúlpeme, pero tiene que pagarlo según, porque usted se comprometió a hacerlo efectivo en el domicilio, óigase bien, ¿verdad?, del legítimo acreedor. Y como deudor debo de pagarlo, ¿ya? Hay que tomar en consideración entonces que ese mecanismo, ¿ya?, de la acción cambiaria de regreso siempre se va a ejercitar contra cualquier otro obligado. Y puede ser contra el endosante o contra el librador del título como tal. Debemos de tomar en consideración entonces que esa acción cambiaria, vía directa. Cuando digo, bueno,
clases de acción cambiaria. La primera sería vía directa y 2, la acción cambiaria en la vía de regreso. En el caso de nuestro Código de Comercio, tomemos en consideración que lo tiene regulado la acción cambiaria en la vía directa en el 616 ya de nuestro Código de Comercio y en el 618 cuando es en la vía de regreso, cuando el obligado va en vía de regreso. Hay una excepción y esa excepción en algún momento ¿ya? Es la que en última instancia pues se puede utilizar para ir en contra de alguna forma en que hayan accionado sobre el título. ¿Ya? Y el Código Procesal Civil y Mercantil pues nos da la salida acerca de las excepciones. ¿Ya? No recuerdo, ¿qué? 116 es donde normalmente tenemos las excepciones como tal. ¿Ya? Y las excepciones, si bien es cierto, pues se podrán venir y plantear para efectos de poder detener en algún momento ¿ya? La forma de ejecución del ejercicio de la acción cambiaria. Hay 11 tipos de planteamientos de excepciones previas, por ejemplo. Incompetencia, cuando haya litisdependencia, una demanda defectuosa, la falta de capacidad legal, la falta de personalidad, la falta de personería, aquella falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que estuviere precisamente sujeta a la obligación o el derecho que van a hacer valer, la caducidad, la prescripción, la cosa juzgada, la transacción. Ejemplo, ¿eh? Resulta ser de que dentro de los títulos de crédito, en el caso del incumplimiento de un cheque y el cheque no se presentó dentro de los 15 días que regula nuestro Código de Comercio, ahí por el ¿qué? 502, recuerdo que está, ahí en el 502. ¿Ya? Y si no se presenta dentro del plazo, ¿qué sucede? ¿Va? Pues sencillamente vamos a encontrar ahí sí que la prescripción por no presentación en tiempo. ¿Qué pasa al final? ¿Va? Que el cheque, por obligación, debe presentarse para su pago dentro de los 15 días calendarios de su creación. Y esto a lo que nos lleva es de que en ningún momento vamos a tener cheques ni prefechados ni posfechados. No existen en la práctica. ¿Ya? Y desde ahí, pues, el cumplimiento. Pero alguien me puede decir, sí, pero también hay un pago extemporáneo. Perfecto. Si no se presentó en tiempo. ¿Ya? Y en algún momento, pues, se va a requerir, pues, un pago, si ustedes quieren, fuera de tiempo. Pues sencillamente el 513 nos lleva a las acciones cambiarias que se derivan del cheque. Y resulta ser que pasaron los 6 meses. Y por ejemplo, resulta ser que la licenciada Miriam Jerónimo vino y recibió un cheque en pago. Y lo colocó entre una ley y pasó por alto. No necesitaba la plata, pasó por alto. Y a la vuelta de los días, cabal, que yo tengo un cheque, y lo empieza a buscar y no lo encuentra. De repente buscando y buscando, pasado el tiempo, lo encuentra. Y resulta ser de que se percata, la semana pasada se cumplieron los 6 meses. ¿Ya? Pero ella tiene una oficina, factura, se dedica a una actividad en algún momento pues profesional y hay una relación de tipo mercantil desde el punto de vista, oígase bien, de la forma de la sociedad donde ella pueda venir y prestar los servicios. Porque sabemos que los profesionales no son comerciantes,
Ajá. Y lo menciono por el tipo, óigase bien, ¿verdad? Por el tipo de excepciones que se pueden plantear. Bueno, resulta ser de que transcurrieron los 6 meses. ¿Y qué le queda? ¿Ya? 6 meses, 3 días. Y quiere ejecutar el cheque. No va a poder. ¿Por qué? Porque automáticamente el 513 del Código de Comercio claramente le deja establecido que las acciones cambiarias que se deriven de ese cheque prescriben en 6 meses, contados desde la fecha de su presentación, o bien del día en que le pagaron el cheque, de la fecha que pueda tener el cheque como tal. Desde ahí encontramos entonces, ¿ya?, que resulta ser de que pues eran 5,000 pesos de honorarios y los va a perder. Por lo menos mercantilmente, para poder utilizar esta figura de la acción cambiaria, no va a poder. Tiene que irse a un proceso civil para no perder su pisto, ¿no? Y desde ahí, pues, la obligación de venir y en algún momento de irse a un proceso ordinario de tipo civil para efectos del cobro de dicho título como tal. Bueno, entonces, esas excepciones que en algún momento, ¿ya?, ahí están contenidas en el 572, perdón, eso era lo de las costas, discúlpenme, de las costas, en el 116 del Código Procesal Civil y Mercantil está el listado de excepciones como tal. Pero también este 619 nos vuelve a llevar a esas 11 excepciones que regula el Código Procesal Civil y Mercantil. Y desde ahí vamos a tener entonces el respaldo tanto dentro del procedimiento procesal civil, así como, y mercantil por supuesto, así como lo que de una forma mercantil se puede venir y aplicar. Espero no haberlos confundido tanto. ¿Alguna duda? De mi parte no, Lic, gracias. Bueno. Así es, la acción del obligado en la vía de regreso y en la vía directa. Usted lo mencionó muy bien. ¿Ya? Y las excepciones, que sería básicamente lo que se pudiera plantear en cualquiera de los dos procesos, ya sea en la vía directa o en la vía de regreso, serán esas excepciones que tanto nuestro Código Procesal Civil y Mercantil las tiene instituidas en el 116, como estas del 619, que son las mismas, pero nos deja atado el procedimiento para que cuando se presente ese escrito de demanda, se puede hacer uso de cualquiera de estas y ya dependerá del planteamiento como tal, ¿ya? No tenemos básicamente en algún momento pues que confundir, ¿verdad? Que en última instancia son las mismas, ¿ya? La incompetencia del juez, la falta de personalidad del actor en algún momento, ¿ya? Las que funden el hecho de no haber sido demandado quien suscribió el título, y entonces nos lleva de manera específica a estas en materia puramente mercantil. ¿Estamos ahí? Sí, gracias. Dígame, a ver, licenciado Luis Estuardo, cuénteme. Solo no alcancé a notar cuando mencionó de los sujetos sobre el sujeto obligado en la acción cambiaria en la vía de regreso. Mencionó a dos, pero no. Sí, hay que tomar en consideración que está el que tiene que pagar el título. En algún momento es uno de los sujetos, ¿ya? Y otro, pues, sería cuando en algún momento hay una serie de endosos, que sería, no se va en contra del
endosante, sino que en contra del endosatario como tal, ¿ya? Que es el obligado al pago. Y desde ahí, insisto un poco, hay que tomar en consideración que el principal obligado siempre va a ser el librado, ¿ya? Y en raras excepciones, como en el caso del cheque, el principal obligado es el librador, dije, ¿ya? Que es quien recibe la orden de pagar el cheque como tal. ¿Estamos ahí? Sí, gracias, Lick. Bueno, eso sería en función precisamente de aquellas excepciones. Hay que tomar en consideración que dentro de estas excepciones, entonces, del 619, que serían las que se tendrían, óigase bien, se tendrían que venir e interponer en algún momento, ¿ya? Cuando el actor en algún momento es una persona equivocada. Ahí lo que hay es una falta de personalidad activa, ¿ya? Entonces, y hay que tomar en consideración esto, ¿por qué va? Porque muchas veces la tendencia es a que así que se confunden como tal, ¿no? O cuando el demandado prácticamente, pues, cuando el demandado puede ser una persona equivocada. Muchas veces también se malinterpreta y se le da falta de personalidad pasiva, ¿ya? En la anterior pudo haber sido una falta de personalidad incluso activa. ¿Por qué? Porque se está presentando ante una persona, o sea, el actor es la persona equivocada. Ahí es falta de personalidad activa. Pero cuando es que el demandado es la persona equivocada, ahí lo que hay es una falta de personalidad pasiva como tal. Entonces se debe de establecer dentro de la demanda. ¿Qué haría, por ejemplo, el licenciado Sergio Danilo Silva en calidad de juez cuando dentro del escrito, ¿verdad?, para efectos de iniciar la acción cambiaria viene y se daba que el nombre de la persona entonces era otro y resulta ser de que cuando le notifican ya al fulano viene y este fulano incluye, así ahí lo que existe es una falta de personalidad. ¿Qué le queda al licenciado Silva? Sencillamente generar un previo, porque si bien es cierto hay falta de personalidad, pero ¿qué es lo equivocado? Solo se está incluyendo el nombre de alguien. Sí, pero es en última instancia, pues la persona que estamos demandando o es la persona que está actuando en calidad de actor dentro de la demanda. Entonces no queda claro o no lo llegaron a establecer, que es parte de los errores que a veces se puedan cometer, ¿verdad? De la emoción de que mi memorial me van a dar unos cuantos quetzales y va al memorial y por una excepción por falta de personalidad. Entonces no le queda más al licenciado Sergio Danilo Silva en calidad de juez generar un previo. Y el previo es, bueno, aclare realmente a quién le corresponde la obligación, ¿verdad? O la falta de personalidad, si es activa o pasiva, y determine quién es, ¿verdad? En caso contrario, ya existiría un vicio de procedimiento si el título continuara su demanda de esa forma. Y se pueden muchas veces perder los casos por eso, como tal. Bueno, ¿alguna duda con el tema de las excepciones? ¿No? De mi parte no, licenciado, quedó claro. Bueno. Está bien. Bueno, los dejo que terminen la cena, pues. Nos conectamos en unos 15 minutos, por favor. Buen provecho. Muy bien, gracias, Lick. Feliz noche. Bueno. Gracias, Lick. Buenas noches, Lick.